El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, como hemos escuchado en la palabra de Dios, el tema de hoy es el miedo, pero no es no tener miedo y basta. Ahora vamos a explicar, pero lo hacemos también en el contexto que el mundo y que a veces nosotros también individualmente vivimos con nuestra capacidad racional, que a veces no la invertimos bien, y ahora inclusive hay un estudio bastante serio de neurociencias donde dice que recibir quejas o estar pensando negativo hace que el cerebro funcione distinto. Ya hace tiempo que se sabe que nosotros, si hacemos una actividad que nos conviene, el organismo segrega determinadas sustancias que le hace bien, y de ahí se hacen los remedios. ¿Vieron los remedios para la depresión? Sintetizan ese tipo de sustancias que por mal funcionamiento de lo que sea el cuerpo no genera. Y así como hay sustancias que te hacen sentir bien, el organismo segrega sustancias que te hacen ir para abajo. Entonces, también nosotros, como tenemos una capacidad racional, tenemos que hacer el esfuerzo, y eso es lo que nos dice Jesús, centrarnos. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿En estar siempre bien, jóvenes, y que todo vaya bien, póliza contra todo riesgo? O como dice acá, confiar en el Señor. El cabello, miren, yo tengo pocos pelos, me acomodo, porque como tengo poco tiene que estar acomodado. Dentro de todo trato. Igual me agarro un viento, se me despatarra el peinado. Pero si se cae, se cae. Y si está, lo arreglo. ¿Cuál es el problema? Estoy en manos de Dios. El pelo se me cae si Dios quiere. Y si Dios quiere que se me caiga el pelo, ¿cuál es el problema? ¿No es buena la voluntad de Dios? ¿No pedimos en el Padre Nuestro que se haga la voluntad de Dios? Y si la voluntad de Dios es que el vecino del frente no me salude, ¿por qué me tengo que envenenar porque el vecino del frente no me saludó? O no me miró bien, o no me agradeció lo grandioso que soy. ¿Por qué me tengo que enojar? No es la voluntad de Dios, pero además tenemos que suponer que si Dios nos hizo bien, nos hizo libres. Y si Dios me hizo libre, yo le puedo decir que sí o que no. Ojalá que siempre le decimos que sí a Dios. ¿Le decimos siempre que sí? Y entonces tenemos la experiencia del mal y del dolor, como dice Jeremías. Dijo el profeta: oía los rumores de la gente, terror por todos lados, denúncienlo. Sí, lo denunciaremos, porque está con signos de expresión. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Jeremías, algunos veo que tienen la hojita que la van leyendo. ¿No es lo mismo hoy? Bueno, la conferencia episcopal, concretamente nuestro padre obispo Maxi, nos ha pedido que este fin de semana, todos los obispos en la Argentina, que recemos, ¿no? Son temas con cada uno con su particularidad, Jujuy, Chaco, pero también todo este proceso que vieron que la gente que dice que no, bueno, procesos electorales que nuestra bendita Argentina siempre nos tienen en la zozobra, y también es la experiencia cotidiana de Jeremías. Como verán, Jeremías, ¿cuántos años antes de Cristo? Nihil novum sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta es la experiencia concreta. ¿Y cuál es el evangelio, la buena noticia? La buena noticia, para decirla precisa, no es no tengan miedo, porque estas cosas pasan. Entonces Jesús dice: no tengan miedo, pero tengan temor. Una cosa es el miedo, que es o natural o irracional,
y otra cosa es el temor, que proviene de la sabiduría, como dice la Biblia, y como dice el profeta Isaías, el temor del Señor es un don del Espíritu Santo, no el miedo, porque el miedo normal es un miedo natural que te lo enseña la naturaleza. Ustedes se compran un animalito, una ratita, que nació en cautiverio y no tiene que ir al colegio para saber que el gato la puede comer. Ve un gato y sale corriendo, nadie le enseñó, no fue al colegio, no estudió el gato o la rata. Pero la naturaleza, entonces el miedo es un miedo instintivo ante lo que me puede amenazar. El miedo supremo es la muerte, la pérdida de la vida. Y después todo lo que me pueda amenazar, romper, lastimar, destruir, etc. Eso es pero tiene que ser un miedo objetivo, no un miedo paranoico. El tema es que el Señor nos regaló la razón, y la razón, si la usamos bien, tenemos que discernir en qué tenemos miedo y en qué no, en qué confiar, en qué no, hasta dónde podemos, esto lo podré superar. Tenemos que tener la capacidad de hacer un examen, y si no somos paranoicos. ¿Ustedes conocen algún gatito, algún perrito, algún león que vaya al psicólogo? No, ¿por qué? Porque tienen miedo. En cambio, el ser humano tiene miedos irracionales. A veces tenés miedo y no sabes a qué. Hay miedos que provienen de la curiosidad. Por ejemplo, vivís solo, si no tenés una paranoia tremenda, pero escuchás un ruido fuerte, te sobresalta, después usás la razón, no, fue el viento, o fue la chapa que por el frío o el calor se dilató, vieron que a veces, o el termotanque te hace como si alguien pero eso son la dilatación. Entonces uno enseguida se hace... Y si vos estás paranoico, pensás que te están entrando, ya llamás a la policía, te metés abajo de la cama, agarrás 4 palos, o no. ¿Pasa esto o no pasa? Bueno, estos son miedos irracionales. De estos miedos somos capaces los seres racionales, no los animalitos. Entonces, el miedo es inevitable. Y siempre hay peligros, porque como Dios nos hizo libres, podemos elegir. Para que haya bien tiene que haber mal. Si nadie elige el mal, Dios es injusto porque que suprima el mal. Si Dios me obliga a obrar bien, siempre hago lo mismo, no soy libre. Lo que pasa es que tenemos que tratar de obrar lo mejor posible. El tema es que a veces el hombre se deja estar, el ser humano me refiero cuando digo el hombre, el varón y la mujer, todos los que existimos, se deja estar de tal forma que usa la racionalidad a media máquina. Y entonces lamentablemente se genera mucho más mal que el deseable en el mundo porque se utiliza mal la libertad. La libertad es una cosa buena, pero es libre, tenemos que elegirla libremente. Y entonces... algo que ahora se predica poco, que tal vez alguna vez en los que confirmamos, cuando nos toca confirmar, o los catequistas seguramente cuando les toca con sus catecúmenos hacer la preparación para la confirmación, supongo que los 7 dones del Espíritu Santo los verán, el don del temor de Dios, ¿no? Que tiene que ver con la piedad de hijos, que es un temor, no es un miedo, eso no es negativo, es temor de hacer las cosas mal. Miren, tengo una responsabilidad y tengo miedo de ofender a Dios. Un poco la expresión de la contrición, un arrepentimiento que no viene del miedo de que si no voy a la iglesia voy a tener un castigo, o si no voy a la iglesia, un poco lo que decía Santa Teresa, que aunque no hubiera infierno te temiera, y aunque no hubiera cielo te amara. No por lo que me das. Bueno, entonces esa expresión de contrición es un temor, es decir, es tan importante que tiene que ver con el asombro, con la gratitud. No quiero arruinar, esta relación me parece importante y no la quiero arruinar. El temor de Dios no es una inactividad, porque tiene que ser una cosa dinámica, porque dice que el origen de la obediencia es el temor del Señor. La obediencia, nosotros entendemos obedecer como hacer lo que el otro me diga casi sin razonamiento, y eso no es obediencia, eso es servilismo. Porque la palabra obediencia, ya se los dije muchísimas veces, viene de ob, la partícula ob, que quiere decir hacia, audire. Obediencia es escuchar. Entonces yo tengo que escuchar. El papá le habla al hijo y el hijo lo tiene que escuchar. Lo que pasa es que vuelvo a decir lo mismo, que a veces nosotros no usamos la razón como corresponde y entendemos que la obediencia es solo hacer lo que yo te diga. Vos tenés que hacer esto, tenés que hacer A y B, y si haces C, agarrate porque te castigo, no entrar a dormir o tenés que... No, tiene que haber un margen de que el otro haya demostrado que escucha y que tenga una respuesta concreta, porque somos individuales.
pero tiene que haber obediencia, ¿entienden? No hay obediencia. Hoy no nos escuchamos. No es que solamente no escuchamos al que nos tiene que decir qué hacer o no hacer, sino que en un diálogo normal y concreto no nos escuchamos. Yuxtaponemos conversaciones. Y les digo que yo cuando viajo en colectivo aprovecho a meterme en la conversación ajena. Es súper divertido, porque no se escucha a la gente, habla uno encima del otro. Y si usted no me deja terminar y vos no me dejas, pero lo que te dice es totalmente lo contrario. Y vos sabés positivamente que eso lo dijiste 25.000 veces. Pero el otro tiene ganas de decirte algo. Una cosa que yo les comento siempre, hace 25 años que soy cura, que cuando empecé a confesar yo tenía la preocupación de que la confesión se dé materia y forma correctamente. Es decir, que vengan, porque la materia de la confesión es el pecado. Si yo vengo a confesarme a mí, confieso a mi hermano, confieso a mi esposo o a mi esposa, no me estoy confesando yo. El cura no tiene nada que decir ahí, porque el que se confiesa es uno. Si vos querés confesar a tu hijo, mandalo a tu hijo a que se venga a confesar. ¿Entendés? Entonces, para que haya materia de confesión, tengo que decir algo que yo hice mal. Y entonces a raíz de ahí el cura te dice, mirá, hace esto, no hace lo otro, y es un consejo, o si es una cosa, no sé qué hacer, padre, ¿qué dice? Porque la moral dice tal cosa, y vos le decís lo que dice la moral, pero qué hacer concretamente, ven la obediencia, qué hacer concretamente lo decide la persona, el cura le da los elementos y el que se viene a confesar decide, ¿por qué? Porque escuchó, ¿entienden? No, dígame usted lo que tengo que hacer. No podés. Bueno, ahora ya aprendí y le escucho. Cuando veo que es solo para escuchar, escucho y le digo 2 cositas. Y si veo que hay alguna materia pequeñita, le doy la absolución y listo. Y si no, no lo complico. Pero antes no, antes yo quería que entienda, que me escuche. Ahora, no es que no me importe, pero veo que hay un límite, ¿vieron? Porque hay gente que sí, que vos le explicás y se abre. Y hay gente que vos mientras más le explicás se cierra más. Por ejemplo, el último ejemplo que pongo, porque esto es muy importante y nos sirve para todos, o les puede servir a ustedes para entender a otro y por ahí tenerle paciencia y por ahí no arruinar una conversación y que vaya para peor. Pero, por ejemplo, una cosa estándar que pasa siempre para Semana Santa. Siempre viene alguien, este año no, pues bueno, estuve enfermo y atendí menos, pero siempre viene alguien en Semana Santa que me dice, padre, no fui a misa el Viernes Santo. Y el Viernes Santo es el único día que no hay misa, porque es una acción litúrgica. Y además nunca fue precepto, es decir, que si hubiera habido algo, pero nadie estaba obligado. Entonces, no les puedo hacer entender que cuando alguien no puede hacer algo, no están obligados. Ad impossibilia nemo tenetur. Es una cosa muy antes de la Edad Media está ese principio, porque viene de Ulpiano, del inventor el jurista romano. Es decir, ad impossibilia nemo tenetur, no hay pecado porque no hay posibilidad. Si no hay ley que lo prohíba o que lo mande, no hay pecado porque no hay ley. Y si yo no puedo porque estoy en cama, me quebré el pie, vieron que ahora a algunos les gusta comulgar de rodillas, vienen y no se pueden arrodillar, se te caen en el medio. Si no te podés arrodillar, no te arrodilles, porque lo que no podés hacer no es obligatorio. Y vos le explicás y la gente se piensa que vos querés que no te digan eso. No, vos le querés enseñar que eso es improcedente, que eso no existe. Y ellos te dicen no, porque no sé por qué. No sé, pero esto pasa, casi todos los años me pasa. Entonces dicen, no, el cura no debe tener ganas de confesarme y me dice que esto no. No, el que me conoce sabe que si se metieron la pata yo se lo voy a decir. El primero, porque nunca le saco el cuerpo a la verdad, caiga bien yo o no caiga bien, siempre me gusta decir la verdad, porque para eso estoy. Yo no vengo a predicar el evangelio del Padre Alonso, vengo a predicar el evangelio de Jesús. El cura no se predica a sí mismo. Entonces, ¿para qué les voy a mentir? Pero es muy importante esto. Entonces, el temor de Dios es un temor reverencial. El Padre escucha al Hijo, el Hijo escucha al Padre y de ese diálogo sale la acción concreta que siempre tiene que tener elementos personales, porque no es una acción cuadriculada. Yo cuando le explico algo a alguien no quiero que haga una fotocopia de lo que le estoy diciendo, sino que aplique eso, porque es como el Señor enseña. El Señor enseña por ejemplos, por parábolas. ¿Para qué? Para que cada uno se ponga ante la realidad que debe actuar y la actúe de la mejor manera posible. Hay que tener entonces el temor del Señor, hay que tener el temor de conducirse bien, que nos aleja de la sabiduría y como dice también el Antiguo Testamento, el temor del Señor es el inicio de la sabiduría, el temor de saber escuchar. Y quien sabe escuchar a Dios sabe escuchar al prójimo, porque si no tenemos la inversión. ¿Se acuerdan San Juan lo que dice?
aquel que dice que ama a Dios a quien no ve, a quien que no ama al prójimo a quien ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios a quien no ve? Entonces, si uno es capaz de tener esta casualidad, de saber escuchar al hermano que vemos, que lo tenemos enfrentado todos los días, vamos a saber escuchar al Señor. Porque si no tenemos el riesgo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios o cuando nos acercamos a la oración, vamos a tener el riesgo de hacer soliloquio, dice San Agustín, es decir, de hablar conmigo mismo y no hablar con el Señor. Entonces, pidamos este don del Espíritu Santo, el temor de Dios, es decir, no un miedo al castigo. Dios no te va a castigar si alguna vez tenés que faltar a misa, pero Dios nos dio la responsabilidad de vivir en plenitud la libertad y tenemos que tener temor de no vivir en plenitud, porque una cosa que también les digo muchas veces, que el ser humano está hecho para vivir, no para durar. Nosotros no somos una maceta que dura, un ser inanimado, tenemos que vivir y entonces tenemos que tener temor de desperdiciar la vida, de pasar la vida colgado en la ventana y cada uno puede actuar. Cuando sos joven podés hacer un montón de cosas, cuando no te podés mover mucho podés hacer una buena lectura, podés tener un poquito de paciencia, escuchar a un nieto, dar un buen consejito, ofrecer lo que te duele, como dice San Pablo, completo en mi carne para el bien del cuerpo de Cristo que es la Iglesia, lo que falta a los padecimientos de Jesús. Como decía la segunda lectura, no falta nada, porque así como de un solo hombre, Adán, vino la ruina, mucho más vino la salvación, dice Pablo, por Cristo. No falta nada, pero sí que falta nuestra obediencia, nuestro temor de desperdiciar el don de la vida. No duremos, hermanos, vivamos. Esta es la buena noticia de hoy. O sea que no hay que tener miedo, no hay que tener miedos irracionales. Dice Jesús que ni un pajarito se cae sin el consentimiento del Padre. Y dice, ustedes valen más que muchos pájaros. ¿Tenemos esa conciencia? Había un autor en la iglesia que decía, nuestra preocupación tendría que ser estar infinitamente despreocupados, porque estamos en las manos de un Padre. ¿Sentimos eso cuando rezamos el Padre Nuestro? Esta semana celebramos la 11 semana, entramos un poquito antes en el tiempo ordinario y pudimos repasar con el Evangelio de Mateo el Sermón de la Montaña y entre semana Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Que cuando termina de enseñar el Padre Nuestro en este Evangelio pone una cosa concreta, es decir, la relación con el otro. Cuando termina de enseñar, ¿vieron cómo termina? No nos deje caer en la tentación, perdona nuestras ofensas, no nos deje caer en la tentación, sino líbranos del malo, del diablo. Nosotros decimos de la tentación, pero que la provoca el malo. Y después dice, lo mismo sucederá con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Es decir, el Padre Nuestro, para que lo recemos bien, se tiene que verificar en la realidad. Esta parte concreta en el Evangelio de Mateo. Pero todos los días decimos Padre Nuestro. Sentimos que Dios es nuestro Padre. Como el nene, vieron que va caminando, por ahí se cae, pero ve a la mamá, al papá y se anima y va, aunque trastabille, aunque tropiece. Es decir, en nuestra vida nos conducimos, sentimos que Dios, en definitiva, como Pedro cuando va caminando sobre las aguas, Señor, que me hundo. Y Jesús le dice, hombre de poca fe, confía. Esa fe también tiene que estar en Pedro, tenés que confiar en Dios. Confías en Dios, lo sentís como un padre. Y entonces solamente temor, y no miedo, y menos miedo irracional que tanto mal nos hace y que nos conduce muchas veces a decisiones y situaciones equivocadas. Pidamos por nuestra patria, pidamos por cada uno de nosotros y pidamos vivir cristianamente. Acuérdense que el Padre Nuestro se llama la oración dominical. Estamos rezando la misa del domingo, la oración dominical. Sintámonos y vivamos como hijos de Dios.